Buenas tardes, Nachi. Somos el grupo número 10, conformado por Rosa Oña Arias, Nayeli Espinosa Plúas y Samantha Solano Arriaga. Vamos a hablar sobre la teoría de Rousseau. Y la educación debe centrarse más en la naturaleza y la libertad individual que en la disciplina académica. ¿Se puede construir hoy un entorno social educativo entre docentes y estudiantes para mejorar la convivencia universitaria? A continuación, la bibliografía de Rousseau. Fue un influyente filósofo, escritor y compositor suizo que desarrolló la mayor parte de su obra en Francia. Nació en Ginebra, se opuso a las ideas de su época criticando la desigualdad social y el progreso que según él corrompía al ser humano. Sus obras más destacadas incluyen El contrato social y Emilio o de la educación, que tuvieron un gran impacto en la Ilustración, la Revolución Francesa y la generación romántica. Soy Jean-Jacques Rousseau, filósofo del siglo XVIII, y quiero hablarte de una idea que cambió mi tiempo y que sigue siendo vital en el tuyo, la libertad del ser humano y el contrato social. Siempre he pensado que el ser humano nace libre, pero en todas partes se encuentra encadenado. Esa frase captura mi inquietud, la sociedad con sus normas, desigualdades y jerarquías ha distorsionado la bondad innata del ser humano. En mi obra, El contrato social, defendí que solo hay una manera legítima de vivir en comunidad cuando las personas se unen de manera voluntaria, no por la fuerza, sino a través de un acuerdo mutuo. Ese acuerdo, ese contrato debe garantizar que todos sigamos las leyes, pero esas leyes reflejan la voluntad general, es decir, el bien común y no los intereses de unos pocos. Para mí la verdadera libertad no se trata de hacer lo que uno quiere sin restricciones, sino de obedecer leyes que uno mismo ha ayudado a crear. Cuando el pueblo participa en la elaboración de esas leyes, cada ciudadano, aunque obedezca, sigue siendo libre. También argumenté que el ser humano es bueno por naturaleza, no nacemos con maldad en la sociedad cuando es injusta, que es la que nos vuelve egoísta y corrupto. Por eso la educación y las instituciones deben ayudar a preservar esa bondad natural, no a destruirla. Mi sueño fue una sociedad donde prevalezca la igualdad, la participación y la libertad, donde el ciudadano no sea súbdito, sino un participante activo del Estado. Si entendemos que todos formamos parte del mismo cuerpo político, entonces cuidar a los demás será también cuidar de nosotros mismos. En resumen, el hombre nace libre y solo el respeto al contrato social puede asegurar esa libertad, no se pierde. La educación debe centrarse más en la naturaleza y la libertad individual que en la disciplina académica. Desde la perspectiva de Rousseau, él pensaba que la educación debe comenzar desde la naturaleza del ser humano, no desde las reglas o castigos impuestos por la sociedad. Creía que las personas nacen buenas y que la verdadera educación se da cuando aprendemos con experiencia propia, observando, descubriendo, analizando y reflexionando, en lugar de memorizar sin entender. Un claro ejemplo sería que, en lugar de enseñar la naturaleza solo con libros, se sugiere que los estudiantes salgan al entorno y aprendan por experiencia directa. Sin embargo, Rousseau no rechaza totalmente la disciplina, sino que la entiende como una consecuencia natural del aprendizaje. Es decir, el estudiante aprende a ser responsable y autónomo porque comprende las razones de las normas, no porque se le obligue a obedecerlas. Para Rousseau, el docente debe guiar y acompañar al estudiante, respetando su ritmo, su curiosidad y sus intereses, en vez de imponer autoridad. Rousseau decía que la disciplina no debe de ser una obligación, sino una consecuencia natural del aprendizaje y la responsabilidad. Hoy en día, sus ideas se aplican en clases donde los alumnos participan activamente, trabajan en proyectos, aprenden en contacto con la realidad. Por eso, según Rousseau, dice que educar con libertad es formar personas responsables, autónomas y respetuosas. ¿Se puede construir hoy un entorno social educativo entre docentes y estudiantes para mejorar la convivencia universitaria? Sí. Según la teoría de Jean-Jacques Rousseau, sí se puede construir hoy un entorno social educativo entre docentes y estudiantes que mejora la convivencia universitaria. Rousseau en su obra El Emilio o de la educación y en El contrato social plantea que el ser humano nace bueno por naturaleza, pero la sociedad lo puede corromper. Por eso, la educación debe orientarse a formar ciudadanos libres, responsables y conscientes del bien común.
Aplicado al contexto universitario, esto significa que docentes y estudiantes pueden crear un entorno educativo basado en los principios del contrato social, donde todos se comprometen a respetar reglas comunes, a dialogar y a cooperar para el bienestar colectivo. La autoridad del docente no debe imponerse con rigidez, sino ejercerse como una guía moral que fomente la autonomía y la participación activa del estudiante. De acuerdo a Rosset, la educación debe desarrollar tanto la razón como los valores, lo que permite una convivencia más justa, empática y solidaria. Si se promueve una relación educativa basada en respeto mutuo, la libertad y la responsabilidad compartida, se podrá construir un entorno social universitario más armónico y participativo. En resumen, sí es posible construir un entorno social educativo entre docentes y estudiantes para mejorar la convivencia universitaria, si se aplican los principios de Rosset. Educar en libertad, fomentar la cooperación, el respeto mutuo y el compromiso con el bien común. En mi perspectiva, la educación debería empezar desde la conexión con la naturaleza y la libertad individual, en lugar de basarse en una disciplina estricta o en una obediencia ciega. El maestro no debería ser un tirano que impone reglas, sino un guía que observa y orienta el desarrollo del alumno. Solo cuando un niño tiene la libertad de explorar, preguntar y descubrir por sí mismo, puede realmente desarrollar su razón, su juicio moral y su sensibilidad. La educación debe nutrir tanto la mente como el corazón. Debe enseñar a vivir, no solo a acumular conocimientos. La disciplina es valiosa solo si surge del autocontrol y la responsabilidad, no del miedo o la obligación. Por eso sostengo que la educación debe ser natural, libre y formadora del carácter humano, antes que meramente académica o autoritaria. Es totalmente posible crear un entorno educativo justo y participativo, siempre que tanto docentes como estudiantes reconozcan que la educación se basa en una relación de respeto mutuo. En mi obra, El contrato social, afirmé que el ser humano solo puede vivir bien cuando establece normas fundamentadas en la razón y el bien común. En este mismo principio se puede aplicar a la universidad. Si docentes y estudiantes colaboran bajo reglas justas, donde cada uno respeta, dialoga y participa, se formará una comunidad más armoniosa. El docente no debe imponer, sino inspirar, y el estudiante no debe obedecer ciegamente, sino comprometerse con su propio aprendizaje.